Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el único espacio semanal de origen latinoamericano internacional, porque no es algo que sea netamente mexicano. Somos globales. Sí, y por supuesto yo no soy boliviano, pero quiero a los bolivianos, también quiero a los peruanos, queremos a los brasileños, a los argentinos, a los chilenos, a los ecuatorianos, a los... todos los que se digan de Latinoamérica. Y el mundo también, sí, allí no estamos pensando en una visión tan cerrada. Lo que sí, este canal tiene un enfoque latinoamericano porque falta divulgación desde este lado del charco. Y eso es la razón de por qué nos hemos especializado en esta región que no es insignificante. Nos quieren decir que somos insignificantes, pero la verdad es que no. Grandes luchas que van a venir en los próximos años van a tener que ver precisamente con estos territorios que son tan ricos en minerales, materias primas, etc. Efectivamente, y dado la posición geoestratégica de Latinoamérica, creo que es conveniente darles una visión de lo que pasa en el mundo y cómo estamos involucrados de alguna manera u otra en estas decisiones que a primera vista son de manera internacional, que no nos involucran, porque ¿a quién le va a importar que Trump y Putin se estén peleando? ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar los problemas que tienen los españoles con los migrantes? ¿A quién le va a importar que... Obviamente hay un conflicto armado en otro continente. Ajá, a nosotros en principio no nos interesa, pero dado que la globalización nos conecta a todos, resulta que de alguna manera u otra nos pega. Y este espacio es para ayudarte a entender por qué pasan las decisiones, qué llevó a que se tomara cada una de las decisiones, cómo va a repercutir en el corto plazo y una primera lectura de lo que puedes esperar a ver y qué vas a ver para ti mismo, en tu persona, en tu vida y tu día a día. Sí, porque finalmente el conocimiento es poder y la información también es poder. Entonces aquí nosotros pretendemos mantener bien informadas a las personas para que puedan tomar las decisiones más inteligentes dentro de su propia realidad. Ok, y ahora que decimos para qué es este podcast, comencemos con qué les traemos el día de hoy. En este día tenemos noticias bastante importantes porque finalmente la paz, señores, la paz finalmente va a llegar al mundo. Y es que luego, después de tanta coqueteo que ha habido entre Trump y Putin, aparentemente el tipo se puso firme, dijo: en 50 días, si no hay paz, te pondré más sanciones y aranceles, Rusia, aranceles del 100%. 500%. Sí. Aranceles y sanciones, cosa que pues Rusia no es algo nuevo para él. Así que te volveré a ver en 50 días para ver cómo has progresado para generar finalmente la paz en Ucrania. Esto significa que finalmente ya va a haber paz. Finalmente Trump se volvió completamente aliado de los europeos. Finalmente. ¿Al fin se postula para el Nobel? Sí, la paz a través de la guerra. Pero en fin, entonces eso es lo que vamos a estar revisando el primer día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos del presidente estadounidense? ¿Cuáles son los objetivos de Rusia para que realmente haya paz? Y si esto es un objetivo real o no. En la segunda noticia vamos a ir hasta Los Ángeles, donde un migrante, de una manera que, si yo veo la noticia, es como que, uy, qué triste, pero por la forma en la que se dieron las circunstancias, casi podrías decir que fue un episodio de South Park, ¿vale? Sí. Un migrante es afectado de manera definitiva por la policía de migración estadounidense. Nice. Sí. Y vamos a ver qué van a hacer los estadounidenses que están allá de manera indocumentada para hacer algo al respecto y por qué se está dando esta situación. O sea, por qué el día de hoy, por qué los estadounidenses siguen queriendo migrantes ilegales, porque los quieren ilegales, no nos hagamos tontos, los quieren ilegales. Y qué es lo que se ha llevado a que esto se siga manteniendo, ¿ok? A pesar de que Trump quiere evitar. De hecho, esta razón se va también a volver a citar en la siguiente noticia: España. Sí, porque ahí nos vamos a España, y si no te has estado mirando qué ha ocurrido exactamente, en una localidad llamada Torre Pacheco resulta que ha habido 3 noches seguidas de conflictos entre ultraderechistas, de acuerdo a los noticieros españoles, y marroquíes. Sí, gente que es de África que está trabajando en esta localidad que se llama Torre Pacheco. ¿Pero qué hacen allí? ¿Por qué se vieron desbordados? ¿Por qué odian de repente a los africanos? Bueno, vamos a hablar qué está pasando en este momento con esta situación y que es como que está conectado con esto para que vean que realmente pasa en Estados Unidos y también pasa en España. No estamos tan exentos en Hispanoamérica de estas cosas. Y si le pasa a los estadounidenses, si les pasa a los españoles, también te puede pasar a ti que vives en Latinoamérica. ¿Con quién? Con los venezolanos.
O con cualquier otra crisis migratoria que pueda darse si de repente creen inestabilidad en un país, no sé, que pueda estar al centro de Sudamérica. Yo no voy a decir el otro porque los peruanos se enojan. Pero bueno. Y finalmente, si queda tiempo, vamos a hablar qué onda con este presidente del país abrámico. Recuerden que yo no puedo decir por cuestiones de Shadowban el nombre de ese país con la estrella. Y nos dio bastante buenos resultados en los últimos podcasts que subimos, los últimos dos, después del gigantesco Shadowban que nos dieron. Sí, ya el último podcast tiene más de 800 visitas, o sea... En 2 días, o sea, al fin estamos recuperando números que habíamos bien conseguido. Ajá, entonces pues realmente eso es algo bastante genial. Realmente la plataforma dice, no hables de estas cosas, velo desde un punto de vista positivo, no digas conflicto armado, la palabra más corta, que empieza con G. Di el antónimo, que sea algo, no hay paz. Y bueno, O el cese de la paz. el cese de la paz. En fin, si quieres quedarte para ver con nosotros desde un punto de vista latinoamericano qué ocurrió en el mundo, quédate con nosotros que veremos esto y más en Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado, gracias a la gente que ha dejado de los programas anteriores, gracias también a este Pánfilo que ha dejado sus comentarios en los podcasts anteriores, y también a la señorita Teresa que dejó un comentario en el podcast anterior, lo leímos, te lo respondimos, gracias por acompañarnos. Aquí nos saluda también Said02, apoyando el periodismo independiente. Gracias, y recuerden que yo soy economista, contador y asesor financiero, y ella es... Yo de hecho tengo especialización, mejor dicho, me he especializado en lo que sería Asia Pacífico y Medio Oriente. y Medio Oriente. Sí, prácticamente. Entonces no somos periodistas independientes, somos gente que realmente te trae los números, los datos y los porqués. Entonces, ahora sí, comencemos con la noticia más caliente, la más relevante. El ultimato de Donald Trump al Kremlin. ¿Qué ocurrió? Bueno, el pasado lunes 14 de julio, Donald Trump exigió al Kremlin un acuerdo de paz en Ucrania en un plazo de 50 días bajo condiciones occidentales. Estas exigencias incluían restablecimiento completo del suministro de armas a los ucranianos, o sea, no los va a dejar colgados, que es algo que tenían muchos miedo los ucranianos, ¿no? Que Trump hagan estas cosas para acabar para que se creara una paz artificial. Cortar el suministro. Y perdían definitivamente. La imposición de aranceles al 100% de las exportaciones energéticas de los rusos y extensión de sanciones secundarias a cualquier país que adquiera hidrocarburos rusos, especialmente China, India, Turquía y por supuesto los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es dañar la economía rusa e inducir a los principales compradores a romper relaciones comerciales con Moscú, aislando completamente el comercio exterior de Vladimir Putin. Esta iniciativa surge de un acuerdo que tuvieron una llamada otra vez Donald Trump y Putin, y cansado de que le diga a Putin, oh, sí, eres un gran mandatario, eres fuerte, eres bello, eres increíble, Trump, ya quisiera ser tú. Ah, ¿qué quieres que haga paz? Sí, va a haber paz. Y que Trump, de hecho, esa es una anécdota que cuenta el propio Trump, va con Melania y dice, ¿qué crees? Tuvo una gran llamada con Putin y de repente dice, sí, porque acaba de atacar tal ciudad ucraniana. Entonces es como... ¡Putin! Va para no creer, ¿no? Y si la propuesta no se cumple, el acta de sanciones rusas puede llegar a contemplar aranceles de hasta el 500% de las exportaciones energéticas rusas, entre el peor de las sanciones, en el peor de los escenarios, y la congelación de activos financieros rusos en bancos occidentales, que también tienen que saber una cosa. Rusia tenía dinero en cuentas de banco europeas y cuando se iniciaron los conflictos, le confiscaron todos esos dineros. Y lo peor es que están sacando rentabilidad e haciendo inversiones de alto riesgo con esos dineros. Y esas rentabilidades no se las está llevando Rusia. Entonces... Son secuestrados, son su rehén. Sí, y es una de las cosas que también Putin está negociando para que cuando se acabe el conflicto se le devuelvan sus dineros. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces Rusia no ha podido conseguir la paz con Ucrania? Sé que lo repitió en otros videos, hice un video específico hablando al respecto, que por ahí está en YouTube, lo pueden buscar, pero dado que no lo vieron, asumiendo que no lo han visto, que es la primera vez que me escuchan, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere Rusia para que finalmente acabe con estas hostilidades y finalmente restablezca la paz? Todos queremos paz, tú quieres paz, yo quiero paz, Latinoamérica quiere paz. Bueno, de acuerdo con... declaraciones explícitas dadas por Vladimir Putin el 14 de junio y por su general Sergei Lavrov,
son 5 puntos en particular. Primero, la retirada total de las fuerzas armadas ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporivia y Gerson, la renuncia formal y legalmente vinculante de Ucrania a ingresar a la OTAN por y para siempre con garantía internacional de neutralidad permanente. Nada de que te vas a ir con mis peores enemigos. La imposición de límites a las capacidades militares ucranianas, incluyendo el desmantelamiento de sistemas de misiles de largo alcance y la prohibición de bases o fuerzas extranjeras en territorio ucraniano. Nada de bases gringas en este territorio. Es parte de mi área de influencia. Suspensión de toda legislación ucraniana que atente contra el uso del idioma ruso como lengua cooficial. Y esto es algo muy importante. De hecho, tú que tienes estos estudios de por qué la lengua es tan importante en un país, ¿puedes explicarnos por qué es importante y vital para Rusia que los ucranianos sigan aprendiendo ruso? Es muy importante porque una forma de mantener el relato y mantener la cercanía con la Rusia madre, o sea, con la cultura, es la lengua, es el idioma. El idioma le va a ellos, como población, transmitir esos saberes que son propios e identitarios de Rusia. De hecho, mientras ellos sigan hablando ruso, Rusia siempre va a poder hacer un intervencionismo social y hacer prácticas de ingeniería en Ucrania. Entonces, en estricto rigor, a los ucranianos les convendría perder la lengua rusa porque se distanciarían aún más, no solo por temas geográficos, sino por tema ideológico y por tema de raíces. De hecho, esto es algo que los antropólogos estudian con bastante precisión, también sociólogos, que la lengua es una forma vinculante de mantener cierto grado de influencia en una nación a la que tú quieras llegar. De hecho, que mucha gente que vive en Latinoamérica detesta a España, es indudable, es inapelable que sigue teniendo influencia en nosotros. Uno siempre va a estar trayendo, si llega un español a tu país, es más probable que lo trates bien que lo trates mal, a pesar de las cuestiones históricas de la conquista española, que ya es algo que sí hemos hablado en otras situaciones, ¿vale? Sí. De hecho, cuando las personas entienden de que aquí hubo un proceso de mestizaje, la verdad de las cosas es que en tus sangres también corre sangre de español. Tienes probablemente un abuelo o una abuela que es descendiente directo de algún español. Ajá, y mira, la gente que vive en Latinoamérica actualmente ya no es ni español ni tampoco indígena, ya somos latinos, somos gente de aquí de Latinoamérica. Sí. Entonces, finalmente el último objetivo que persigue Rusia es el levantamiento inmediato de todas las sanciones occidentales contra sectores estratégicos rusos en paralelo con la retirada de tropas ucranianas. Si en esos 5 puntos Putin no va a hacer la paz, ya dijo que son inapelables, no hay forma de negociarlos, no quiere, déjame poner al menos una base para que Ucrania se sienta siempre segura que no vas a romper el tratado, que tiene buenos motivos para que pensar que Rusia puede romper el tratado. De hecho, es la razón de por qué los ucranianos no han hecho la paz, a pesar de que han estado en desventaja y ha habido tanto problema. Efectivamente. Y pues este control es una respuesta a los agravios percibidos por Moscú desde 2014 contra la población étnicamente rusa en Ucrania, de acuerdo a lo que dice el propio Rusia. Y Ucrania por su parte va a rechazar cualquier cesión territorial y no contempla abandonar su estrategia de integración militar en Occidente. Es que para Ucrania se trata de su supervivencia. Sí. Ucrania por su parte exige como condición mínima para el diálogo el repliegue previo de las tropas rusas a las fronteras de febrero de 2022. Y pues, o sea, se ponen a pensar, ¿no? Rusia no va a hacer lo que ya ganó, porque si se cede es todo lo que le costó estos 3 años de conflicto bélico para obtener, que nosotros vimos que parecía que le estaba costando bastante, y de repente de golpe y porrazo que esté para atrás para que podamos acceder a firmar la paz. No, de ninguna manera va a hacerlo. Van a querer al menos quedarse con algunos territorios, eso siempre pasa en las guerras. Sí, o sea, desde un punto de vista táctico, si tú fueras el general ruso que está viendo esta condición, tú vas a decir, no, nos ha costado soldados, recursos Y también tiene que ver con el relato, o sea, imagínense de qué forma sus superiores se van a presentar a la población rusa, a las personas que están a pie, a su gente, y decirle, ¿y qué creen? Firmamos la paz y cedimos todos los territorios de vuelta. No, eso es una tontería. No va a pasar. Sobre todo que a los rusos les encanta que tener esta clase de victorias. Ajá, que hayan costado, que se tuvieron que sacrificar, pero que lo consiguieron. La Rusia, el pueblo ruso siempre es un pueblo que se ha dirigido y orientado a través de la cultura del sacrificio. Sacrificio por objetivos calculados. Y esta divergencia
como les dije, es inviable una salida negociada en un marco de un ultimátum de 50 días, o sea que prácticamente estamos viendo que esta cosa no va a servir para absolutamente nada. ¿Cómo van a pasar los próximos 50 días que Trump dio como ultimátum? Bueno, los rusos ya fueron bastante claros, van a hacer una estrategia de la que le llaman la guerra de los 1000 cortes. Imagínense que tú tienes una espada y que tienes una hoja de papel. Vas a hacer un corte, 2, 3, 4, 5, hasta que quede tan despedazado que no se pueda poner en pie esa hoja de papel, ¿vale? Y bueno, haciendo este símil sobre Ucrania, se va a caracterizar por una presión artillera constante, uso intensivo de drones y destrucción selectiva de infraestructuras críticas. No busca una victoria rápida, sino que la aniquilación progresiva de la capacidad de resistencia ucraniana, minimizando al mismo tiempo los costes propios. De hecho, si ustedes vienen las noticias en los últimos días, Ucrania apenas no está pudiendo responder. Rusia ha incrementado el coste y la fuerza del conflicto con drones y bombardeos. Y ahora los va a intensificar con lo que ha soltado Trump. Sí. Y pues esto va a permitir la destrucción de objetivos móviles en menos de 5 minutos desde su detección, y que estos puntos claves estratégicos de Ucrania le impiden cada vez más el poder responder de manera efectiva. Rusia está orientando su ofensiva a la dislocación interna del sistema defensivo ucraniano, buscando el desgaste personal y la pérdida de posiciones menores para provocar un deterioro completo de la capacidad de resistencia, como ya dije. Y pues el mando ruso ya ha considerado y ha asumido que puede sostener el desgaste y el costo de este desgaste, a la vez de que está apostando porque Ucrania no lo va a poder resistir. Ucrania, que estos 50 días va a caer. Sí. Ahora, esto ha forzado a las unidades ucranianas a reducir sus movimientos en el día y a limitar la concentración de tropas y pelotones, lo que va a debilitar pues su capacidad de responder. Porque que la forma más fácil de aniquilar es tenerlos todos juntos. Por eso tienen que dispersarse, y si estás disperso no puedes contraatacar. En este momento la escasez de municiones es crítica para los ucranianos, con unidades de infantería racionando proyectiles y limitando operaciones por falta de sistemas de visión y control aéreo ruso. Además, la pérdida de armamento portátil no se está reponiendo debido a la destrucción de depósitos y retrasos en las entregas occidentales, en parte por la desviación de recursos hacia el país abrámico, que también estuvieron ahí compartiéndose ¿cómo decirlo? las municiones. Eso, las municiones. Es que hay que tratar de no hablar de tantas palabras belicosas porque nos va a detectar YouTube y nos va a tirar de nuevo el directo. Sí. Y bueno, este ultimátum 50 días, pues yo creo que Trump me dijo, bueno, te doy 50 días y estos 50 días haz lo que puedas, yo voy a estar como que apoyando porque no me puedo retirar finalmente. Tengo una imagen que mantener como el país hegemónico. Y estos 50 días, pues si no puedes terminar la guerra, creo que es la lógica de Trump, que estoy asumiéndolo, estoy especulando. Pues honestamente voy a tener que responder porque no eres capaz de terminar una guerra cuando te la dejo tan fácil. Sí, de hecho yo también opino lo mismo. Si bien aquí en el canal se ha sostenido muchas veces que Trump realmente no medita bien lo que hace y muchas veces lo hace desde lo hilarante, desde lo visceral. Aquí no estamos hablando netamente de visceralidad, o sea, estamos hablando de un conflicto que Donald Trump ha hecho llamadas personales con Putin, que se ha estado hablando mucho, que él mismo ha estado llegando a conclusiones, tiene asesores de asuntos belicosos. Sí. Entonces, no es una decisión que a pesar de todo se tomó de un día para otro, ha tenido sus consideraciones y no es descabellado. El plazo de 50 días es muy largo, es mucho, sobre todo que este señor tiene la característica de cambiar de idea de un momento para otro. Sí, y encima de todas estas sanciones que menciona que puede poner a Rusia si no acaba con el conflicto en 50 días, son sanciones que podría estar poniendo en este momento para hacerle más difícil a Putin vencer. Pero no ese es el objetivo. Y bueno, este 50 días es un horizonte artificial que no va a cambiar el conflicto como tal, ¿no? Yo personalmente veo que los ucranianos van a resistir y que Rusia no va a conseguir desestabilizar y llevar con éxito su táctica de los 1000 cortes, ¿no? Por lo tanto, yo planteo 3 escenarios posibles. En el primero, que para mí es el menos probable, es que los rusos digan, oh sí, ¿sabes qué? Hemos reflexionado estos 50 días y ¿sabes qué, Trump?
Sí, hablamos de paz. Me caes muy bien. He visto tu piel naranja y tu cabello rubio y digo, no puedo decirle que no a este señor. Me seduce. Me seduce, así que firmo la paz, le dejo toda Ucrania como quiere y me retiro. ¿Que realmente creo que eso pueda pasar? Imposible. El escenario 2, que también yo, bueno, es más verosímil, pero lo siento un poquito más complicado, que es la que Rusia va a continuar con la ofensiva a ritmo sostenido, prácticamente sin grandes operaciones, pero con una degradación progresiva del dispositivo ucraniano, y acumulando ventajas tácticas en Donetsk y ejerciendo presión logística sobre pues, su retaguardia. Prácticamente tomando estos 50 días para ampliar la cantidad de territorio que pueden ganar y ver si ya con eso pueden hacer que Ucrania esté como contra la pared y decir, ¿sabes qué? Ya como que ahora sí tengo ganas de negociar la paz, que ya es demasiado. Es más verosímil, pero personalmente no creo que vaya a pasar. Para mí la más probable, doctrinalmente hablando, es que el conflicto se prolongue sin una resolución política ni pacífica, que la combinación de presión rusa en el frente y las sanciones de los compradores de crudo pues podría generar tensiones con los países alrededor, pero francamente como que va a estar un poquito más estancada. 50 días es mucho. En todo caso, he visto analistas políticos que creen que para finales de este año ya se va a firmar la paz. Ellos están completamente seguros de eso. Honestamente, podría ser, fíjate que ya ha durado lo suficiente como para que se lo planteen. Sí, ha durado demasiado, la gente está desgastada, los recursos no son infinitos. Entonces, podría ser. El tema aquí es que Europa también está tomando participación del conflicto de manera más activa. Incluso si el país del norte decidiera retirarse y decir, ya, me cansé, ustedes no entienden, hagan lo que quieran. Europa puede asumir el coste de la guerra al menos un año. Sí, aunque nuevamente, recordemos que como dije hace un momento, no tienen suficientes municiones porque Europa no es capaz de darse. Y lo que es peor, como son 27 naciones, 27 administraciones, 27 ejércitos, no están unificados, pues si te dan municiones... Por país más que todo. Ajá. No es como la Unión Europea proporciona... Lo que pasa es que hay países muy concretos que están realmente interesados en que Ucrania resista, porque si no ellos se van a ver sumamente perjudicados. Un ejemplo, si ustedes me preguntan ya qué país estaría tan interesado en Alemania. Alemania. Sí. Y bueno, pues prácticamente, a pesar también ¿por qué otra razón Rusia podría querer terminar el conflicto este año? En sus términos, si sostiene bien su estrategia. Sí, todo depende supongo que de la estrategia rusa. ¿Qué tanto le funciona la estrategia de los 1000 cortes, no? Sí. Sí, porque Putin finalmente aceptó este año de que hay problemas económicos en Rusia. Algo que durante años los analistas económicos han estado diciendo. Y que no se había dicho hasta ahora. Ajá, que hay que hacer ajustes y que ahora sí los ciudadanos van a empezar a ver ciertas anomalías en su economía, ¿no? Y sobre todo que en este momento prácticamente todo el aparato productivo ruso está en manos chinas. Y también que la mano de obra actual está eligiendo enlistarse en el ejército, porque pagan más en este momento, que ir hacia empresas, por ejemplo, lo cual está haciendo que los salarios... No tienen productividad. Ajá, no tienen productividad y las empresas que están operando tienen que pagar salarios altos para que valga la pena atraer gente a su aparato productivo en lugar de que se vayan a enlistar en el ejército. En fin, que si vamos a ver el final del conflicto, yo creo que no está tan lejos, si te soy sincero. No creo que... Es que ha durado mucho. Ajá. Sin embargo, esto es una creencia propia también. Es especulación en esta momento. Claro, cualquier cosa puede suceder porque al principio también no se creyó que Ucrania resistiera tanto. O sea, ya para el momento, año 2025, es sorprendente que el conflicto continúe. Sí. Para que lo tengan en consideración. Sí. Y bueno, pues prácticamente esta es la estrategia que está siguiendo tanto Washington, Moscú y Kiev, prácticamente para ver cómo se acaba este conflicto. Si lo veremos o no, pues es algo que tenemos que estar al pendiente, ¿ok? Antes de continuar con la siguiente sección, saludo aquí a Pánfilo y a Saidos. Me pregunta aquí, bueno, dice el señor Pánfilo que Trump está haciendo probablemente esto para entrar a la competencia por el Nobel de la Paz. La paz por medio del conflicto.
que la competencia se puso buena, esperemos que los intereses políticos no pesen. Y eso del problema de la... Okay. Eso lo íbamos... Eso lo voy a llevar más adelante, ¿vale? Sí. Leí su comentario, gracias por comentarnos, pero voy a... De hecho, te lo iba a comentar, pero cuando ya estamos hablando del tema que corresponde, ¿no? Sí. Vamos al segundo tema entonces, que tiene que ver con algo que ocurrió en los Estados Unidos. Y resulta que en esta semana, ahora la policía de migración está yendo a los países, a los estados santuarios, los demócratas, y están haciendo algo que no habían hecho antes de Trump, que era hacer redadas en medio de campos de cultivos, de fábricas. Ya habíamos dicho de que habían estado yendo a lugares de trabajo, pero eran... Ahora cuando hablamos de campo y del sector productivo propiamente hablando, son ligas mayores. Ajá. Ya hemos hablado anteriormente, de hecho este canal ha cubierto bastante el tema de las redadas de ICE, hemos comentado de qué ha impactado en la economía estadounidense. También se ha hablado sobre ciertas estrategias que ha estado tomando el gobierno de Donald Trump. Hace nada sacaste tú el video que hablaba del hermoso proyecto de ley. Ah, sí, qué triste es también ese video porque realmente es muy completo, pero... Muy triste, de hecho se los recomiendo. Si todavía no han tenido la oportunidad de ver este video, era así como los ricos ganan, los pobres pagan. Sí. Ya. Vayan a verlo porque ahí se desglosa bastante bien en qué área está afectando las políticas de Donald Trump. Ahora sí, que hablamos específicamente de la migración, el tema con Trump y estas personas es hacer las persecuciones. Le ha dado mucha más plata a los programas de sacar migrantes, ha cortado beneficios y ayudas que están destinadas precisamente a la gente más humilde, más pobre, y seamos sinceros, mucha de esa gente también eran migrantes que recibían estas ayudas. Ciertamente. Ha hecho un desincentivo gigantesco para la migración. De hecho, ya he estado viendo casos de algo que yo no había visto antes, que de la efectividad que están teniendo estas cosas, porque sí están siendo efectivas. No podemos tapar eso con un dedo. De que ya literalmente parejas que ven que la oficina de migración estadounidense no les ha respondido la obtención de la green card por medio de vínculos matrimoniales, que están eligiendo o prefiriendo mejor salirse hacia México, ir a vivir a México con su pareja. Con su pareja para no separarse. Y eso es algo bastante fuerte, porque realmente podríamos ver una inflación porque se incrementan los precios de todas las hortalizas estadounidenses. Y esto va a provocar que el campo estadounidense quede por debajo del campo latino, por ejemplo. Sí. Y no va a bastar todos los incentivos que le dé Trump al agro, no va a ser suficiente para poder surtir la demanda, porque tenemos que pensar una cosa. El país del norte, Estados Unidos, es uno de los mayores consumidores a nivel mundial. De hecho, ellos dependen también mucho de lo que se importa hacia su país, porque la producción local es insuficiente. Y bueno, esta semana pasó que uno de estos agricultores mexicanos indocumentados que estaba en estas una zona agrícola que cultivaba de manera legal hierbas recreativas. Si vieron South Park y la Granja Tegridad, eso. No puedo mencionarlo, qué tipo de hierba. No se puede. No se puede mencionar qué tipo de hierba. Y pues donde agentes curiosamente antidrogas realizaron pues el operativo para ver quién estaba ahí, ¿no? Resulta que este agricultor indocumentado mexicano para tratar de huir agarró y se arrancó con un tractor, pero protagonizó un accidente fatal durante la persecución al puro estilo de South Park. O sea, de verdad, tú ves la noticia y parece que esto lo sacaron de un guionista de South Park. Digo, es que no puede ser que realmente ocurrió esto. A veces la realidad supera la ficción y aquí vemos un claro ejemplo. Tampoco es que nos estemos riendo del lamentable suceso, porque imagínense la desesperación de este pobre hombre de no querer justificar ante la policía de migraciones. Ajá. Y bueno, en esta redada atraparon 361 indocumentados en 2 centros de trabajo que fueron liberados 48 horas después sin comunicación cuando firmaron una deportación voluntaria. Entonces, prácticamente está fatal esto. Y a raíz de este evento, de este fallecimiento, se llamó a la huelga en el campo californiano. No puedo decir que sea como de estas cuestiones no kings, que esta marcha... No, aquí estamos hablando de migrantes, probablemente muchos de ellos latinos. Y si hay algo por lo que se caracteriza este pueblo,
pelear contra cierta opresión. De hecho, aquí nosotros venimos de entornos bastante violentos. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué estos empresarios estadounidenses contratarían indocumentados? ¿Por qué? O sea, ¿de qué razón tendrían? ¿No están arriesgándose a quebrantar la ley americana? ¿Por qué lo permite? Porque todo esto no es algo nuevo, lleva décadas ocurriendo. Aquí también se corresponde con la pregunta lógica de por qué existen los estados refugio, los llamados oasis. Bueno, porque resulta que esta es una forma de abaratar el costo de toda la producción de hortalizas en Estados Unidos. Y esto no es la primera vez que se ocupa una especie de mano de obra subpagada para hacer las cosas baratas. La primera vez que ocurrió esto, de que se tiene así como que constancia fue en el siglo XX cuando se le dio se permitió a las mujeres integrarse al mercado de trabajo. Antes el salario que se le pagaba a un obrero de un campo que era hombre le alcanzaba para mantenerlo a él y a su mujer. Con la liberalización de la oferta de trabajo por parte de las mujeres, era que ellas pudieran competir con los hombres en el mismo rol, pues ahora la mitad te lo pago a ti, hombre, y ahora la mitad se lo pago a tu mujer, que está trabajando conmigo. Aumento la productividad y les pago básicamente lo mismo. Sí, y si no quieres esto, pues ahí te llama una mujer que quiere hacer exactamente lo mismo que tú haces por el mismo tiempo. Y si bien esto, las feministas tienen razón en este sentido, es injusto que las mujeres se les paguen menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. Pero se ocupó precisamente porque en ese momento era como que algo muy disruptivo y había mujeres que realmente estaban dispuestas a hacer ese trabajo a un precio menor porque estaban mamás solteras, por ejemplo, en una situación desesperada. La siguiente ocasión, cuando ya eso no fue suficiente, cuando la oferta de trabajo era insuficiente para hacer tantas cosas, es ahí donde los Estados Unidos permiten la llegada de emigrantes ilegales. Porque si fueran legales... Siendo la vista gorda, precisamente porque no se les paga las prestaciones, no tienen derechos sociales y que están en la ilegalidad, se les paga menos. Pero en Estados Unidos está la particularidad de que aunque seas ilegal, tienes que pagar impuestos. Sí, eso es cierto. De hecho, así de jodido. Sí, automáticamente el empleador te da una cosita con la que en tu recibo dice que él te descontó impuestos que él tiene que declarar después. Sí. Y es como me hago la vista gorda, tengo mano de obra barata, y si no quiero el mexicano traigo al venezolano, y si no quiero el venezolano traigo al chino. Y pues esto ha provocado que más del 40% de los trabajadores en el campo estadounidense no tengan papeles, según estimaciones del 2022 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y el porcentaje en California alcanza el 50% de los trabajadores estadounidenses que no tienen papeles, porque creen que es territorio santuario. No es porque sea un país, un estado que ame la hermandad, la inclusión, los valores, la cultura latina. No es por plata, chicos. Digamos que una nueva forma de esclavismo. Ciertamente. Básicamente. Y pues prácticamente esto tipo oferta de campo en California particularmente conforma el 4% de toda la fuerza laboral documentada de Estados Unidos, de acuerdo al Center for Migration Studies. Y prácticamente este fallecimiento hizo como que una hasta aquí a la gente que estaba en el campo de California. Y yo dije, vamos a hacer una huelga en el campo que iba a ocurrir del 16 al 18 de julio porque tienen que trabajar. O sea, Estados Unidos es un país caro y no pueden permitirse más tiempo. Es cierto. Pero cuando me pongo a revisar si esto escaló, cuántas movilizaciones hubo, parece que eso fue una cuestión meramente local. Yo también pensaría lo mismo porque en realidad lo que le está afectando es el campo. De todas formas, esto yo creo que habría que seguirlo porque es una noticia reciente y habría que ver qué tanta organización puedan tener estos migrantes. De todo caso, tienen que tenerle su memoria esta noticia porque lo que vamos a ver en el futuro es que va a haber una inflación en Estados Unidos porque se va a encarecer el costo de las hortalizas estadounidenses. Trump va a hacer un berrinche al respecto, se los aseguro, va a querer poner aranceles a la agricultura y luego se va a retractar porque se va a dar cuenta que se encareció todo por sus políticas antimigratorias de las que no se va a retractar. Y por encima de todo, esta inflación y esta escalada de Trump haciendo una especie de berrinche va a repercutir en equilibrios en Latinoamérica, porque si de repente ves que Estados Unidos empieza a comprar a manos llenas todas las frutas y verduras de Latinoamérica, de repente el coste de estas frutas y verduras se te va a encarecer. Por eso te interesa esta noticia. Y de hecho, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Si que las verduras van a encarecerse en un futuro y se pudren, no las puedo almacenar.
bueno, si tienen la posibilidad de refrigerarlas. Congelarlas. Ajá. Tienes que acapararla o te compras un refrigerador extra, un congelador. Congelador. Un congelador. Sí. Y empiezas a agarrar las amarras en una especie de... Ella lo usa, o un plastiquito que las Sí, hay sale bien. diferentes toppers, hay diferentes formas de que uno puede almacenar verduras frescas. Sí, te duran durante un año aproximadamente. Hay formas que se puedes encontrar en internet perfectamente para así como almacenar y desinfectar las frutas. U otras formas también son estas máquinas al vacío, también una muy buena inversión. Ciertamente. Estas máquinas al vacío, no sé cuánto costarán, pero realmente esto podría ser una inversión a largo plazo. Que va a ser una inversión a largo plazo, porque Donald Trump, las políticas que ha tomado contra la migración, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hoy día lo volvemos a hablar, efectivamente van a producir una inflación significativa. Yo personalmente lo dije, creo que hace 2 o 3 programas atrás, que la cantidad o sea, el trabajador migrante que producía en el campo era significativo. No son pocas personas. Entonces, y no solamente del campo, hay otros lugares que son sector de servicio que también dependen netamente de los migrantes. El momento en que esos migrantes falten, porque ya pasó en Estados Unidos, de hecho. No, esto no es nuevo. Ahora, la única manera que no pasaría esto es que tienes que saber qué precio, o sea, sabemos que el 40% de todos los que trabajan en el campo de Estados Unidos son indocumentados, ¿ok? Vale. Pero yo no encontré el dato exacto de cuántos son latinos. Y francamente las migraciones de ahí se están buscando a gente latina. Latina, puramente latina. Sí. Y hay una razón también económica de por qué son latinos. Aparte del racismo interiorizado, es más barato obviamente deportar a un latino que está en América que deportarlo así. Exacto. Y como les he dicho en otros programas, la mayor parte ahorita de los migrantes que están llegando a Estados Unidos, no los que están actualmente, los que están llegando son de Asia. Son chinos, filipinos y indios. Ellos son los que tienen grandes problemas y sobre todo el tema de la delincuencia y su violencia incrementada ha tenido que ver mucho con esa migración, ni siquiera con la latina. Y pues bueno, lo interesante que tenía un latino es que como los trabajadores, los patrones, a mí me hablan español, es fácil tratar con ellos. No es lo mismo con alguien que habla un idioma que no comprendes, honestamente. Claro. El chino es uno de los idiomas más difíciles del planeta. También el hindi. Entonces, pues, esa es la cuestión que vamos a tener que estar atentos. No puedo decirles esto va a pasar con escrito en piedra. Sí, porque hay que ver, como bien dices tú, cuánto es la cantidad, proporción de migrantes latinos. Sin embargo, de lo que yo he podido investigar personalmente, tengo entendido que es bastante. No son pocos los latinos que se dedican al sector campo. Porque precisamente aquí nosotros en Latinoamérica hemos tenido muchas personas que vienen desde el campo, que vienen desde la huerta, por así decirlo, que han desarrollado sus propias técnicas y que sus conocimientos son muy valiosos allá porque los estadounidenses a pie no saben. Y de hecho es muy importante, también pasa con el tema de la construcción. Mucho contratista es latino. Cierto. Saludos a Diana Rojas que se incorporan a la emisión. Espero que te gusten los temas de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Pero saludos. Y ciertamente lo que dices. Prácticamente también el problema que está haciendo es que ya la gente se va a pensar 2 veces antes de ir a su puesto de trabajo. Porque por mucho que el patrón te diga, no, que tú vente, que yo te protejo, yo te escondo. O sea, a la mejor cuando llegan los redes de Einstein, el tipo se va a desentender. Y pues bueno, esto nos va a llevar a la noticia que se conecta, porque el mismo problema que están teniendo los estadounidenses lo están teniendo los españoles. Y es que resulta que el día 9 de julio los españoles de la localidad de Torre Pacheco, que también es el equivalente a California, solamente que ellas hortalizas son en invernaderos. De hecho se puede ver del espacio como que una especie de cúpulas de invernaderos completas, que se ve todo blanco, ¿no? Y es algo que es increíble. Claro. En fin, entonces resulta que el 9 de julio uno de estos migrantes que viene de África agarró y junto con otros 2 compañeros golpearon de manera fea a un señor de 70 años, ¿vale? El señor que está vivo afortunadamente, pero esto escandalizó a la localidad de Torre Pacheco. Y los grupos ultraderechistas de esta localidad empezaron a hacer como que una especie de purgas para tratar de buscar quién había sido. Claro. Y en medio de estos conflictos, al final los migrantes africanos se defendieron con bombas molotov y también a palos, protagonizando enfrentamientos entre ellos 2. Básicamente estamos hablando de que ocurrió una guerra civil.
No llegaría tan lejos, porque al final de cuentas son un grupo minoritario con otro grupo minoritario. Sí, son dos grupos minoritarios, pero me refiero civil del sector de Pacheco. Sí. Y pues en el último conflicto ya no fue de este grupo ultraderechista contra los marroquíes que estaban ahí, fue contra la policía. De hecho, están ahí como que no van a dar un paso más, y si ustedes ven el video, de repente la policía, como los españoles, al final de cuentas también nos entendemos, ¿no? O sea, es como ver un policía mexicano, venezolano, Claro. o sea, sí se les aventaron con la bacana en mano. Y bueno, ¿por qué pasó todo esto, no? O sea, esa no es una cuestión como copiar de California y pegarla en España. Porque al igual que los estadounidenses supieron que mano de obra migrante es mano de obra barata, porque son de países tercermundistas, que su economía es débil, que van a aceptar precios que para ellos son, oh, me estás pagando el doble de lo que me pagan en mi país de todo feo. Pues acá ellos se dan este lujo y hacen que las hortalizas sean considerablemente baratas. La cuestión que Torre Pacheco es uno de los lugares importantes por los que se sacan hortalizas para toda Europa. sí. O sea, no eso como que... Básicamente Torre Pacheco está haciendo también cordero de sacrificio. La gente que vive ahí, el español a pie, porque el lugar necesita de esta migración barata, mano de obra barata. Sí. Ahora, si vemos las estadísticas de por qué se dio este conflicto, porque yo vi varios analistas, ¿no? Y primero uno pelón de barba, decía que los antropólogos dicen que la forma en la que no se puede estar en un sincretismo de estas dos poblaciones es porque la población europea es una población de intermediación, que siempre busca que un tercero que sea en principio neutral dirima cualquier clase de conflicto entre tú y tu vecino. Claro. Pero las culturas latinoamericanas y africanas y algunas asiáticas son culturas del honor. Es decir, me la haces, me la pagas y yo me la cobro. Y esto ha sido representado no solamente en estas cuestiones de política, sino que tú lo puedes encontrar en películas. Por ejemplo, hay una película muy buena que es francesa que se llama Dios mío, ¿qué te hemos hecho? Donde el padre de 4 hijas ve como cada una de ellas se casa con un migrante distinto, de diferente etnia completamente. Un chino, Un musulmán, un hebreo. ¿Ya no puedes decirlo sobre este? No se puede. Y finalmente el último que fue de África. Alguien marfileño creo que se llamaba, ¿no? Sí, Costa Marfil. Y prácticamente tú ves como el de papá del novio que era marfileño es de la cultura del honor, que me haces, me la pagas y aquí mismo yo te surto. O sea, Sí. Mientras que el francés es más de que no, que espera que intermediemos, que dejemos que el conflicto sea por alguien, una autoridad, ¿no? Claro. Y por esta misma disonancia de cómo se deben dirimir los conflictos, es algo que nunca pueden realmente embonar, conectar. Siempre van a ser culturas antagónicas en ese sentido. Y sobre todo cuando llegas a la Torre Pacheco, donde solamente hay 18.800 personas. Y de esas 18.800 personas, 3.000 son africanas, 3.000 son migrantes, con sus propias culturas. Se hacen guetos donde se mantiene su cultura perfectamente impermeable. Y no va a cambiar. Básicamente 30% de esta localidad son migrantes africanos que tienen su forma de dirimir las cosas a su Y manera. viven entre ellos. De hecho, eso lo hemos estado viendo con el tema de la crisis humanitaria en Venezuela. Y eso que hablamos español y que tenemos un pasado en común Sí. por el tema de la conquista. Y aún así hay problemas que tienen que ver con la cultura que no se mezclan. No se mezclan, son ideas diferentes, culturas distintas. Incluso ya hablaría de una cosmovisión diferente de cómo yo me relaciono con la vida y el entorno. Ajá, lo que ellos creen que se permite, los límites son totalmente opuestos. Y si, por ejemplo, para ti, español, te gusta estar en paz y la música es fuerte, se apaga a las 7 de la noche, los marroquíes van a estar diciendo, ay, que la música dure hasta las 3 de la mañana, Y eso, y ese simple hecho de disonancia entre tus costumbres y lo que está bien y lo que está mal, te crea un conflicto de desagrado contra estas culturas que están llegando. Y que no se integran porque lamentablemente está desbalanceada la cantidad de personas que llegan. Y tampoco es como que, por ejemplo, se estén mezclando con los españoles. No es que llegue un marroquí que se case con una española o un español se case con una marroquí. El marroquí llega, empieza a ir bien y trae a toda su familia marroquí y a sus amistades y mantiene la cultura, pero en tierra extranjera, teniendo exactamente las mismas costumbres, el mismo comportamiento y la misma forma antisocial de vivir, dependiendo del lugar al que llega.
Obviamente en Marruecos no son antisociales, pero se convierten en antisociales en una cultura que no los entiende y que obviamente no los va a abrazar porque no la comparten. Si a eso le sumamos que a la localidad de Torre Pacheco, la cantidad de activos policíacos se ha mantenido básicamente igual durante toda esta escalada o este incremento poblacional de la gente que viene de África, no solo de Marruecos, pero sí en la mayor proporción, pues realmente se iban a ver desbordados tarde o temprano. Eso es algo que iba a ocurrir. Y no es una cuestión de culpable de la gente o autoridades de Torre Pacheco, porque esto es una política que viene desde el alto Estado español. Sí. Que han tratado de hacer esta cuestión para el capital y incrementar el porcentaje de ganancia, traer estos migrantes que al igual que en Estados Unidos, al igual que en otras partes de Europa, pues te hagan el trabajo de campo de manera gratuita. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no entonces los españoles no agarran y mejor deciden robotizar, ya que tienen sus invernaderos de última generación y demás? Porque es más barato aún así pagarle un marroquí. Es más barato. O sea, el coste de agarrar y hacer esta transición tecnológica para tecnología que se va a quedar obsoleta en 3 años, no 2 ni 1, 3. Y el cuarto ya se valió porque es algo más productivo, mejor, más nuevo. Pues mejor le pagas a un marroquí. Y también esto es algo que parte también de una estrategia que sigue Marruecos, o sea, un país africano de que tú de repente no hablas o no escuchas, pero que esto también se de alguna manera replicado por Venezuela, para que vean qué hacen los marroquíes y vean si los venezolanos no hacen lo mismo. De hecho, es básicamente la misma estrategia. Que es algo que se llama guerra híbrida. Para describir las acciones de Marruecos, que se refiere a una estrategia por la cual mantiene vínculos de su diáspora sobre todas varias localidades de Europa, no solamente España, en el cual pues prácticamente a través de una red consular activa controla mezquitas y centros culturales y financia asociaciones comunitarias. Básicamente es Marruecos financiando a los marroquíes que están viviendo fuera de Marruecos. El objetivo de Marruecos es mantener la pertenencia política, religiosa, simbólica y cultural de la comunidad nacional marroquí. Incluso se adquiere nacionalidad europea, que se sientan que sí, soy europeo, pero antes que europeo soy marroquí. Y para Marruecos esta adquisición de nacionalidad no tiene efectos políticos, ni culturales, ni simbólicos, ni religiosos, ni de ningún otro tipo. En la estructura social es básicamente como que si yo tengo, es una estrategia a largo plazo, si yo tengo marroquíes que están en Europa, que 3, 4 generaciones después alcanzan posiciones de poder, a lo mejor en la política, en la economía y demás, es más fácil que estas personas que se identifican conmigo, que de su patria madre, por así decirlo, me den beneficios a mí para que mis empresas, mis empresarios puedan llegar a poner dinero en este lugar y me den ventajas económicas a mí. Es una estrategia que se trata a largo plazo. ¿Saben quién hizo esta misma estrategia y que les funcionó muy bien? Antes de que pasara todo esto con las Américas, la separación y todo esto, Reino Unido obviamente mandó personas, pensadores al país del norte, Estados Unidos. Ya ahí se fundaron universidades de ejemplo Harvard, donde durante muchos siglos se concentró la élite cultural del pensamiento, que salen desde Harvard hacia el resto del mundo. Y esas personas hicieron carreras políticas en China, en Japón, en Chile. Todas personas pensadoras de ahí, de escuelas de negocio, de abogacía, etc. Y resulta de que cuando se empezaron a hacer políticas, ¿por qué creen también de que Estados Unidos pudo tener, ¿cómo decirlo esto?, una bienvenida tan calurosa, al principio al menos, en las grandes esferas de poder? Porque precisamente desde las universidades impartía cultura. Entonces las personas que iban a estudiar ahí sentían cierta pertenencia o cierta benefacción hacia el país del norte. Cierto, porque si de repente viste que estuvo contigo, que conviviste con gente de esa nacionalidad, es más fácil para ti decir, pues si él es bueno, entonces los demás son buenos. Si esta persona tan culta agarró y me muestra sus conocimientos, me deslumbra con su cultura. Y no solamente eso, sino que también es como, debe ser lo correcto. Y de hecho por eso que después vemos muchas réplicas de incluso cómo hacer gobierno en otras partes del mundo. Efectivamente, y bueno, en el caso de Venezuela, trató de Maduro de copiar la estrategia marroquí, pero él no tiene un componente religioso que financiar. Él se dedicó más que nada a lo que viene siendo el crimen organizado con el Tren de Aragua, ¿vale? Sí.
Y esta es su manera de hacer guerra híbrida a toda la región sudamericana. Y también trató de llegar a México, pero pues en México no le fue tan bien, honestamente. No. Tenía su propio pedo. Ya todo está saturado de sus propios efectivos, ¿vale? Pero la idea de Maduro en esta situación, siguiendo esta estrategia marroquí, es que de alguna manera vaya desestabilizando y erosionando las estructuras de poder de los países a los que llegan dentro de la región. Sí, los sistemas políticos de cada país para que de alguna manera se pueda hacer negocios por debajo del agua y quedarse con el crimen organizado de cada una de esas naciones. El caso es que pues, este problema que tienen los españoles tienen prácticamente toda Europa, y el problema es que la Unión Europea no crea o no hace una especie de política coordinada de gestión, porque lo mismo está pasando en Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Italia, Grecia y Alemania, prácticamente. También los de Inglaterra, Reino Unido. Ay, Reino Unido ya no es reconocible. No, ya no es reconocible. Básicamente casi 600.000 londinenses se vieron obligados a abandonar Londres porque ya no reconocen su ciudad. Ahí les dejo ese datito, lo pueden buscar en internet si no... Sí, desconfían de lo que le estamos diciendo o quieren saber más, Ajá, búsquenlo, está cabrón allá. Sí, y bueno, la situación es que los políticos, sobre todo los españoles, están teniendo la retórica de que no, es que esto es un problema de la extrema derecha, porque son los de izquierdas que están en el poder en este momento. Sí. Es una cuestión de extrema derecha, debemos ser abiertos, que esto es un conflicto, ¿cómo decirlo?, aislado, que no es algo que se esté reproduciendo como tal, los demás son buenos, pero realmente cuando son el 30% de la población esto ya no es aislado, esto es algo que se está reproduciendo en todas partes. Y es que ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que pasa es que hubo una carga ideológica, no nos extrañe, de hecho Bruselas... Y es que esto tiene que ver con la Amazonía, pero no voy a mencionar mucho eso porque igual son cosas de Chaboban aquí en YouTube. Solamente voy a decir masón, nada más. Y no es conspiración, pueden buscarlo. Vamos a hacer un programa hablando de cómo la ideología de estos grupos que se consideran masónicos, que son los que hicieron que los países latinos tuvieran su independencia. Sí. Actuaron activamente en procesos independentistas de toda América. Ajá, y pues que de alguna manera su ideología configuró la estructura política de toda Latinoamérica. Miguel Hidalgo era masón, San Martín era masón, Simón Bolívar era masón, O'Higgins de Chile era masón, y realmente las ideas que tuvieron estos tipos son los que hicieron que se rompiera con la forma española de administrar y crear leyes, para hacerlas de una manera más pro-masónica, que al final estaban sirviendo a la corona inglesa y francesa. Sí, pero un día ya haremos un programa que seguramente también no tenemos un sistema de patronos como tal, pero... lamentablemente de esos temas no se puede hablar abiertamente aquí porque te desmonetizan, te paralizan el crecimiento, te chadobanean, o sea, ya pasamos por eso y estamos apenas recuperando. Sí, entonces seguramente si hacemos el programa lo vamos a dejar para pago. Pero yendo a eso, o sea, ya habiendo explicado esa parte, lo que tiene que ver con esto es que todo esto viene de una ideología hacia abajo, donde se empiezan a abrir las primeras casas, por ejemplo en Bruselas, que no les extrañe que en Bruselas esté precisamente el centro o el poder político de la Unión Europea, ¿ya? Que se hizo del poder así de toda Europa, y de aquí viene que se quita lo divino, porque el ser humano antes tenía... la connotación de que simplemente por ser una persona normal tenía era como que un igual ante Dios. Claro. Y por ese simple hecho de que era un ser humano tan idéntico a ti, merecía los mismos derechos y las mismas posibilidades que tú que vengas de afuera. Eso fue lo que hizo que el Imperio Español fuera un imperio benevolente con las comunidades indígenas. Que las dejó viva, a diferencia de las inglesas. De las inglesas y las francesas, que hicieron un exterminio bastante... Porque ellos no querían los derechos, pero para los seres humanos, y no veían estas comunidades como seres humanos. Sí, primero nosotros teníamos la virtud humana, y por el solo hecho de ser humano, esa es una visión religiosa y tiene que ver precisamente con el Imperio Español, que utilizó la religión como una herramienta política. Pero en Bruselas y en otras casas también que tienen que ver con esto que ya les expliqué, ellos cambiaron eso y le quitan lo divino, y resulta de que lo traspasan a lo terreno, a lo corpóreo, a lo racional. Entonces ese ser humano
el que tiene razón. Y como resulta de que ellos consideraban ciertos pueblos bárbaros o más deficientes intelectualmente hablando porque no traían el conocimiento, eran menos razonables, entonces no eran humanos. Por eso que hubieron movimientos de esclavismo. El apartheid no solamente ocurrió en el país del norte, también pasó en muchas partes de las colonias francesas en África. Por ejemplo, en Sudáfrica, el país de Elon Musk, él es descendiente de holandeses. También implicaron su propia apartheid porque vinieron con esta ideología, ¿vale? Claro, que viene de aquí, de lo que les estamos comentando. Pero bueno, eso va a ser tema para otro programa, no nos desviemos tanto. Sí. Y al final de cuentas, lo que vamos a ver para España, lo que... Sí, el tema con España es eso, básicamente. Que cuando empiezan a absorber toda esta ideología, que de hecho cayeron por ese motivo, porque les compraron a los franceses, absorbemos esta idea de que hay que traer poblaciones, porque de esa forma en realidad era una cuestión económica, era para abaratarse los costos. Pero se integra la UNICEF, se integra la ONU, que son organismos que precisamente tienen la misma escala, la misma idea ideológica, y muchas veces son muy afines a izquierdas. De hecho, uno a veces se pregunta por qué, por ejemplo, la ONU, que es abiertamente muy izquierdista, es un brazo del país del norte. Y esa es la razón. Porque lo financia también. Ahora, aquí es una herramienta política. Ahora, retomando un comentario que nos dejaron aquí en el chat, me pregunta Site02, que aparentemente creo que debe ser mexicano. Existe una problemática con respecto a la gentrificación en mi país. ¿Este es un fenómeno social o no puede existir sin el respaldo del gobierno? No puede existir sin el respaldo del gobierno. Desgraciadamente, tu país, sobre todo si eres de México, que la gentrificación está bastante fuerte en pueblos que se consideran mágicos en México, o en ciertas colonias dentro de la capital, que básicamente ya ni siquiera se habla español, sino directamente inglés y se paga en dólares. Prácticamente lo hacen porque quieren el dinero que se queda ahí. La cuestión es que esta gente que llega al territorio nacional, al igual que los extranjeros que son pobres, que son los latinos indocumentados, por ejemplo, el gobierno no es capaz de hacer que esta gente pague impuestos. Ganan en dólares, se queda el gobierno estadounidense y les quita su parte proporcional. Por un convenio que tienen, no pueden cobrar impuestos el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense. Y pues realmente puede vivir, si sobre estos nómadas digitales que se hacen llamar, ganando en dólares, pagando a precios de mexicanos. Pero pagando a precios locales. Sí, pero la cuestión es que también los mexicanos, hay que decirlo, tienen una cuestión de que si de repente te ven suficientemente rubio o suficientemente gringo cuando tú hablas y te atienden, te van a cobrar más porque saben que lo puedes pagar. Y si te ven como que mencionan, ya te bajan. Bajan el precio. Pero, y honestamente, por la forma en la que se comporta el gobierno mexicano, que permite que llegue este problema de, así como hay guetos de marroquíes en España, hay guetos de extranjeros ultradinerados que no te tratan específicamente mejor. A lo mejor no están siendo factor de delincuencia. Lo gracioso es que ellos no se llaman migrantes, se llaman expatriados. Nómadas digitales. Pero sí te incrementan el precio de la renta y hacen que colonias que antes eran de población netamente mexicana sean desalojadas para hacer una nueva remodelación y empezar a cobrar una renta mucho mayor a estos extranjeros que están llegando. Sí, y obviamente toda la población paga, porque no se puede hacer una ley de, solo si eres de nacionalidad X pagas tanto, no se puede. Entonces al final los platos rotos los paga el ciudadano a pie. Sí, dice aquí Pánfilo, esto del problema de gentrificación que hay detrás de este movimiento, de que se está extendiendo ya en varios países, pues es la lógica de que los estadounidenses no pueden sostener su modo de vida en Estados Unidos y no pueden tener una casa propia. No pueden crear una familia en los colegios por los school, ya saben, estas noticias que vemos de jóvenes que hacen cosas. Que hacen de madre y medio. Algo que para los latinos es como que irrazonable. Y que de repente se dan cuenta que teniendo esta forma de trabajar vía virtual, diciendo aunque sea profesores, sí, pueden vivir bastante bien en países latinos, simplemente asumiendo el coste de que no son países tan seguros. Pero honestamente tampoco es que todas las localidades sean inseguras. Sí, y curiosamente se debe sentir mucho más seguro en México, que esto es algo curioso, que en su propio país, porque en México si tú no hablas con el que no debe ser hablado, si tú no vas a los lugares que no deben ser visitados, y si tú no miras feo a la persona que no debes mirar feo, vives bastante bien, no tienes grandes problemas.
El problema empieza cuando empiezas a visitar, a jugar a la alberga básicamente. Sí. Pero en el país del norte no pasa eso. Hay atentados istas, hay, ¿cómo decirlo esto? Conflictos escolares que llegan a instancias, Con jóvenes que los protagonizan. claro, muy violentas que terminan en consecuencias fatales para un gran número de población. De hecho, lo veía hace no mucho tiempo, era creo que ¿En serio adolescente? No, aparte, pero esto creo que era una historia de Reddit que hablaba así como, dime qué es lo más what the fuck que te ha dicho un extranjero. Y era una persona latina que vivía en el país del norte. Y decía, oh sí, yo un día mandé a mi hija de 4 años con estas zapatillas de luces de colores que le gustan tanto a los niños. Sí, es que si pisas se prende. Sí, y una mamá me dijo, oye, ¿tú por qué mandas a tu niña con estos zapatos? Y la mamá quedó como sacada, no sé, porque son bonitos, porque le gustan. Y dice, ¿tú no has pensado en los tiroteos que ocurren en lugares públicos como centros comerciales? Ajá. ¿Te das cuenta de que ella es un blanco fácil para un francotirador? No. Quedó helada esa señora, o sea, imagínense que de pronto te digan, oye, tú te das cuenta de que tú le estás poniendo... Una diana a tu hija. O sea, imagínense vivir en el país del norte, ser mamá y tener que pensar en ese tipo de cosas que para mí me parecen bizarras. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿de verdad ustedes creen que se sienten inseguros o seguros? La situación, ¿no? Y bueno, para que vean que este caso de España, que también lo vemos en comunidades latinoamericanas, que lo sufren ya sea por la pobreza, por la riqueza, el punto es que estas comunidades tengan que integrarse, que nunca deben sobrepasar el 5% de la población a la que llegan. Tienen que ser tan poquitos que se vean obligados a abrazar las reglas, las costumbres y las tradiciones de las poblaciones a las que llegan, porque de lo contrario vas a generar siempre fricciones, ya sea para mal, como el caso de los marroquíes y los españoles, o económicas, como el caso de la gentrificación que se da en la Ciudad de México, con extranjeros estadounidenses que hacen que se encarezca el precio de las rentas y las viviendas en toda la capital. Sí, básicamente esta política que ha estado imperando últimamente y que tiene que ver con la Unión Europea, con organizaciones grandes como la ONU, UNICEF, etcétera, etcétera, de integración territorial, de humanitarismo y todo eso, es netamente por razones de economía. Es netamente una herramienta económica para poder hacer a su burguesía y a sus élites más grandes de lo que ellas son. De hecho, ellos son los artífices intelectuales que están detrás de todo esto. Y esto no es teoría conspiranoica, es historia. Lamentablemente este tipo de historia está censurada por este tipo de medios. No puedo ahondar tanto como me gustaría hacerlo, pero para que lo sepan y les quede claro. Y resulta de que, ¿qué es lo que sucede? Que ahora se han dado cuenta de que fue un disparo en el pie, porque la evidencia está demostrando en la actualidad, con todos estos ejemplos en diferentes lugares del planeta, que no se trata de que sea una cultura conflictiva, es que en realidad puede ser cualquier cultura que cuando traspasa este balance natural, que es el 5%, ocurren fricciones y no hay forma porque se hacen guetos. Se hacen guetos. Y nuevamente, la cuestión que hace que una cultura sea conflictiva de esta manera en la que ellos entienden cómo se dirimen los conflictos. Si está basada en el honor de que yo me hago justicia por mi mano, si me haces me la pagas, yo soy personalmente que vas a hacer la justicia, o la cultura del intermediario, de que yo dejo que un tercero agarre y dirime entre nosotros. Y eso también puede ser una herramienta política. De hecho, hay 3 casos. El de Marruecos, que acabas de mencionar, desde el Estado de Marruecos. Venezuela con esto del tren de Aragua, y les voy a mencionar un tercero, China, con los moles chinos, con apropiándose de espacios gigantescos que son sus sectores más importantes del comercio. Vayan a darse una vuelta ahora y vean cuántos chinos hay ahí. Lo bueno de los chinos es que ellos van a hacer negocios y son bastante tranquilitos, hay que decirlo. Sí, no son conflictivos en ese aspecto, son más pragmáticos, no se meten con nadie. Sin embargo, no se integran a la cultura. De hecho, un chino por cultura son los padres muchas veces los que eligen el matrimonio. Todavía ahora sí, todavía siglo XXI sí. Las familias muy tradicionales eligen a una persona de ese país para poder casarse. De hecho, es algo curioso la cultura de los chinos, porque si retomando esta película que estamos viendo de Dios mío que hemos hecho, donde el señor casa a sus hijas con un chino musulmán, hebreo y un marroquí. El chino, veíamos que iban a ir a tomar, ellos, papás son católicos, ¿vale? Iban a tomar esta misa de gallo 24 de diciembre. Y el hebreo y el musulmán no querían asistir por su religión.
Pero el chino dice, no, yo sí voy. ¿Pero por qué? Porque está muy importante para ellos. O sea, el hecho de que yo vengo aquí pues, no significa que yo voy a aceptar automáticamente convertirme al catolicismo. Pero somos familia. Somos familia. Y los chinos son este tipo de culturas de que son capaces de participar dentro de tus festividades, tus costumbres, tus tradiciones, porque tienen lo suficientemente Pragmáticos. para saber de que pues solamente estoy conviviendo, lo estoy haciendo para que tengas confianza en mí. Y en este caso esta persona tenía una razón ulterior para convivir, que era porque se había casado con la hija de un señor español. Pero por ejemplo, Francés. francés, que comentaban este Sí. doblaje, pues. Pero el tema es que si este chino se hubiera casado con una china, nunca hubiera ido a una misa del gallo y no habría tampoco participado de la comunidad. Participan de la comunidad lo justo y lo preciso. Ujú. No se meten más allá y por eso que tampoco es que se integren también. ¿Y cómo ha sido una herramienta política para China? Es que Sí, porque es algo que no se habla mucho, pero China de repente tiene estos lugares de comercio como pseudoconsulados donde está recabando información para saber cómo está la situación en el país al que está llegando. al punto en que China es un país que es capaz de controlar a los chinos que viven fuera de China. Ciertamente. De hecho, los chinos no saben que no pueden decir cosas malas de su presidente, o si no, pues los van a perseguir. Sí, o sea, imagínense que hagan un intervencionismo dentro de un país extranjero, es fuerte. Bueno, eso supongo que son los privilegios de las hegemonías. Ciertamente, quizás nuestra hegemonía más grande de China, pero sí es un país que ha hecho su tarea de una manera, no voy a decir buena, porque al final de cuentas no es buena. Práctica simplemente. Sí, su estrategia de poder ha estado funcionando. Sí, y por eso les decimos, en este canal realmente nosotros no tenemos lineamientos políticos. Cuando entendemos la política en un contexto más globalístico, cuando entendemos la historia y cuando hemos visto procesos históricos a lo largo de nuestra humanidad, y vemos cómo se repiten, que los podemos ver desde la Roma antigua, Desde Grecia, claro, China. viendo qué pasó con el Imperio Otomano, etcétera, pasando hasta acá, con nuestros propios pueblos indígenas, qué pasó en África. Miren, hay un programa que quiero preparar, probablemente como uno de estos podcasts especiales, pero el conflicto que tenemos actualmente entre China y Estados Unidos ya se ha visto antes en la historia. ¿Con quién? Con Cartago y Roma es una de ellas, ¿vale? Sí. Pero también con otras sería, por ejemplo, Atenas y Esparta. Hay una guerra que no se aborda mucho en las escuelas latinas que se llama la guerra de Peloponeso, donde prácticamente Esparta y Atenas tuvieron que decidir quién iba a ser el mero de la región. El problema, dependían tanto el uno del otro económicamente, que Esparta era una nación militar y Atenas una económica, Comercial. que al final la militar venció a la Atenas. El problema es que cuando desapareció Atenas, desapareció Grecia. ¿Y estamos en una situación similar en el mundo? Sí, porque China y Estados Unidos dependen tanto. Dependen tanto uno del otro que no hay uno sin el otro. Ajá. Que hay China, que hay Estados Unidos. Eso sí estamos hablando en la actualidad hoy, porque China tiene su propio plan. Sí, al menos actualmente. Sí. Probablemente yo lo abordé en un video en el guerrero. Por eso tiene que ver el video de Big Beautiful Bill, de cómo que China prácticamente está sentada esperando, no tiene que mover un dedo, porque se está viendo cómo el gigante está Se limitan el pie, o sea, imagínense estas políticas de migración, o sea, esto va a ser un golpe gigantesco para el aparato productivo, no solamente del campo, sino que también del sector de construcción. Y como digo en este video, que estés financiando a los multimillonarios en base a quitarle a los que menos tienen, es una desconexión tan fuerte con tu base poblacional, que ya se ha visto antes, no es la primera vez que pasa, Sí. que la conclusión lógica que le pasó a Cartago, le pasó a Roma, y le va a pasar a Estados Unidos es la desintegración y el fin del imperio. No significa que lo vamos a ver este año. A lo mejor ni cinco. siquiera van a estar vivos algunos para poder verlo, pero va a suceder. De hecho, ya estamos viendo los primeros cimientos que van a quedar escritos en los libros de historia, de cómo la potencia del país del norte pasó a olvido. Ajá. Y pues para que esto se dé, China lo único que tiene que hacer es seguir haciendo bien sus cosas. Sentarse y mirar. Ajá. No tienen que jugar a largo plazo. No le interesa que en 6 años quedar bien con su base de votantes, simplemente que sus finanzas funcionen más o menos bien, que su economía siga manteniéndose estable, que siga habiendo crecimiento e innovación tecnológica, eso es muy importante, que lideren la conquista del espacio, que eso también les interesa bastante, y que la gente empiece poco a poco, conforme pasen las décadas, a volver a ver a China como el país puntero que ha desplazado progresivamente al país de las barras y las estrellas. Pero bueno, ya nos fuimos un poquito por las cuestiones. Aquí quería abordar la pregunta que me hacían Don Pánfilo y Don Sai
Se me quedó la... Bueno, vamos a la última noticia. Sí, Porque... la última noticia del día de hoy. Que el país abrámico tuvo una serie de conflictos con Siria, con el país de Azar si no me recuerdo. Resulta que la excusa fue que hay una comunidad drusa en los Altos de Golán, ¿no? Que es territorio del Claro. país abrámico. Pregunta, ¿quiénes son los drusos? ¿Los conocían? Bueno, los drusos es básicamente una comunidad de grupo religioso árabe de aproximadamente 1 millón de personas que viven principalmente en Siria, Líbano y el país abrámico. Son originarios de Egipto y este grupo se divide en 2 facciones. Una rama muy conservadora del Islam que no permite conversos ni a la religión, ni a la descristianización, ni a matrimonios mixtos. Y son los que son pues, más liberales de todo lo que cabe, ¿no? Claro. En Siria, la comunidad drusa se concentra en 3 provincias principales, cerca de los Altos de Golán, ocupados por el país abrámico, y en el sur del país. La cosa es que sí, desde este año, en marzo y abril, este nuevo régimen, que recuerden que se me cayó el anterior, Sí. ha tenido conflictos con los drusos de estas regiones del sur. Sí. Y como el país abrámico está todavía pendiente de lo que está pasando con el país persa, tampoco puedo mencionar el país de los ayatolás, hizo una especie de ataque preventivo para decir, oye, a mí no vas a meter un conflicto, tengo drusos también en mis territorios de los Altos de Golán y yo no quiero que mis drusos se vuelvan de repente muy belicosos porque tú estás tratando mal a los tuyos. Así que me paras y voy a decir, o te voy a hacer una escalada de conflicto que no vas a poder resistir. Tras conversaciones con Estados Unidos, con Marco Rubio, el gobierno sirio acordó retirar sus tropas y anunció un nuevo alto al fuego con la milicia drusa el miércoles. El líder sirio Ahmed al-Shara, Ahmed al-Shara, declaró que había decidido poner a su pueblo por encima del caos y la destrucción y prometió proteger a los drusos. Aquí yo creo que es una frase muy significativa lo que dice Ahmed al-Shara, Me ¿no? gustó honestamente su diplomacia. Trump debería aprender de este líder. Porque el tipo sigue siendo un tirano. Bueno, no voy a decir un tirano. Por eso lo digo por Trump. Pero al final son gobiernos autoritaristas. ¿Vale? Con una forma de hacer política bastante desplegar militares. Pero aquí lo que dice poner mi pueblo por encima del caos y la destrucción no es porque esté en conflicto con los drusos o por lo que los drusos pueden hacer, sino por lo que Israel puede hacer, por lo que el país abrámico puede hacer. Sí, perdón, se me va. Y realmente... Retomando, básicamente lo que está haciendo es que este país abrámico ha estado últimamente con mucha belicosidad. Ha estado haciendo conflictos con razones justificadas, sí, pero también se ha estado sobrepasando bastante. Eso no lo podemos negar. Y resulta que una de las razones que ha dado, o una justificación, es que precisamente como ellos también tienen drusos dentro de su propio territorio, no quieren que por razones que están pasando en Siria, estos drusos quieran también... entrar a las armas. Exacto. Entonces, como forma preventiva, sin avisarle a nadie, este país hebreo simplemente hizo una pequeña intervención militar. Sí, calculada y quirúrgica, por decirlo. Después de conversaciones con Estados Unidos, el gobierno sirio acordó retirar sus tropas para dejar a los drusos del sur de su país en paz, para que los drusos del país abrámico no se pongan belicosos. Y el líder sirio Ahmed al-Shara dijo que decidió poner su pueblo por encima del caos y la destrucción y prometió proteger a los drusos de su país, que ya no se va a meter con ellos. Y quiero hacer énfasis aquí en lo que acaba de decir. Él acaba de hablar y mencionar a su pueblo, integrando a los drusos dentro de su propio pueblo. O sea, le está dando un sentido de identidad, de pertenencia. Eso es muy importante a nivel comunicacional, porque no lo está excluyendo ni tampoco está diciendo que son chusma. Está considerándolos al mismo nivel, igualitario, al menos en relato, que el resto de las personas que habitan el territorio. Y tenemos que pensar que han sido pueblos que han estado en conflicto por diferentes motivos. Muchas veces tiene que ver por cosas de interés. Y eso que compartan religión. Ciertamente. Pero aún así han sido conflictivos. Y resulta de que si pensamos en este país hebreo, a ellos les habría quizá convenido incluso más que en el relato no se hubiesen dicho nuestro pueblo. Pero bueno,
Ahí la situación de estas cuestiones que pasan en Siria no va a pasar a mayor, o sea, aquí esto ya es finiquitado, zanjado. Sí, de hecho fue bastante práctico aquí este líder sirio de decir, no, ¿sabes qué? Nosotros no estamos en condiciones de sostener ninguna guerra, vamos a parar aquí la... Que diga paz. Claro, El podcast de... versión vamos a poner ya, Sí, supongo que este podcast te voy a llamar Paz entre los pueblos o algo así. algo así. En fin. Y ustedes se preguntarán ya, ¿y por qué hizo todo esto? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos de que el líder del país hebreo, Ujú. bueno, su nombre creo que se puede decir, Es, Benjamin, digamos de Benjamin. el señor Benjamin, acuérdense que les dijimos de que él en estos momentos tiene grandes problemas en su propio país, porque antes de empezar los conflictos y la escalada militar, iba a ser judicializado, o enjuiciado mejor Enjuiciado, dicho. Sí. sí. Que Donald Trump salió a decir, no, que yo no quiero que se metan a la cárcel a este tipo, que no es una cacería de brujas, hecho tanto por la paz en Medio Oriente. Sí, el tema es que él estuvo a nada de haber sido judicializado por temas de corrupción y son acusaciones gravísimas. Y una forma de que él no fuese procesado es entrar en un conflicto armado, que por cierto también estaba con los intereses del país abrámico, si ellos no es como que de la nada estuvieran haciendo prácticas bélicas, realmente ellos históricamente hablando ya habían seguido un curso, o sea, si no era él, quizá iba a ser el siguiente, pero se sirvió perfectamente bien como herramienta política y como autoherramienta de su preservación propia. Ujú. Entonces, ahora que el otro conflicto está bajo, Ujú. con el tema de los... Entonces, ahora Siria. Lo que pasa es que Siria no le sostuvo más relato. Sí. Fue rapidísimo. Porque, seamos sinceros, lo que quería esta persona es quizá haber conseguido un poco más de tiempo. Sí. En el mejor de su... Y él yo creo que habría hecho como pequeña... Una pequeña dimisión, una especie de negociación. Un poquitito, así, no, es que estamos en conflicto, que estamos aquí en los límites, estoy aquí con mis fuerzas desplegadas, estoy en estado de excepción y todo eso. ¿Y por qué hizo eso? Para que mantenerse en el poder. Sí, pero ¿por qué? Porque resulta que a Trump le funcionó. Sí. Relativamente. De hecho, aquí también salió una noticia esta semana que se por debajo del agua, porque le interesa al presidente Benjamin mantener como que distraer a la población. Y es porque dos partidos ortodoxos del país abrámico han anunciado que abandonan su coalición que él estaba encabezando ante la negativa del partido mayoritario de aprobar una ley que exima del servicio militar a estos grupos ultraortodoxos de estudiantes de yeshivas, escuelas talmúdicas, con lo cual sin el apoyo de estos tipos pues ya no tiene la mayoría para gobernar el Congreso y pues él está en pánico porque ahora sí, no es que... Puede ser judicializado. Porque ya la policía del país abrámico dijo, te pospongo el juicio, pero posponer no significa que te anularon los cargos. Entró en pánico y ¿qué hizo? ¡Belicosidad! Sí, Siria, eres mi próximo objetivo. Sí, ahora que vamos a voy a enfrentarme en un conflicto de meses, ok, me voy. Y después, Yo creo que no le funciona. no le De funciona. verdad que no le funciona. Y encima si Marco Rubio va a decir, oye, ya deja de estar hablando de que no queremos más conflictos, queremos enfocarnos en China. Sí, en todo caso, yo, honestamente, por la paz, preferiría eximir a este corrupto de sus cargos, pero el tema es que ya cesen los conflictos armados. Mira, yo Porque creo que... al final Israel iba a hacer eso sí o sí. Mira, yo creo que al paso que va Benjamin se le está acabando el capital político poco a poco conforme pasan los meses. Ya. Poco a poco no va a poder seguir encabezando esta coalición. La única manera de hacerlo es mediante una especie de golpe autoritario permanente. Quiero volverse al rey. Ajá, pero no va a pasar. Eso no va a Eso pasar. no va a pasar. Y como no va a pasar y va a haber transición de poderes, porque ahorita está atornillado por la cuestión de belicosidad, pues realmente vamos a ver cómo se desgasta poco a poco, cómo va perdiendo el poder, cómo las cosas se estabilizan en Medio Oriente, y al final va a tener que dejarles el poder y huir. Y huir lejos de más que pueda. ¿Dónde? Pues al país de las barras y las estrellas. ¿A dónde más? Sí, solamente. Ahí o al Reino Argentina. Argentina o al Reino Unido también, ¿no? Que mucha gente- Digo Argentina por el chiste. Todo escapa en Argentina. Sí. En fin. Y pues estas serían noticias más importantes de la semana, las que les podrían haber afectado su bolsillo, las que les podrían estar afectando en el corto, mediano plazo. Y fíjense bien con la situación que está pasando con la migración en el país del norte, porque si realmente la importancia de los latinos principalmente en el campo fuera grande,
vamos a estar viendo eso, un sobrecoste de toda la alimentación, el De- agro. De tu país, de tu región, porque para bien o para mal, los países del norte es el país que más consume, el país de los barras y las estrellas, y si se queda sin campo para sus ciudadanos, va a estar sacando a precio de, vaya, lo más barato que pueda, trayéndolo desde los países latinos, que son los que más cerca le quedan. Y más encima pensando en que Trump está usando como herramienta de amenaza el tema de los aranceles y obviamente le va a poner aranceles a todas las importaciones de verdura en estos momentos y de frutas del resto de los países porque no son cosas estratégicas que le importen. Y después va a tener que quitarle. Entonces, ¿ustedes creen que los países desesperados con estos aranceles no van a decir, sí, te lo vendo a precio de nada? De hecho, sí. Y bueno, en todo caso, lo que tienen que tener en este momento es que ahorita Trump está haciendo muchas de sus cosas porque van a venir elecciones en Estados Unidos. Otro tipo de elecciones, no de presidentes, sino de Congreso, legislativas. Sí, las personas que van a estar ahí en el poder. Y tiene que estar mostrándose como que, mira, yo lo puedo todo. Yo soy fuerte, yo soy grande, a mí me funcionan las cosas y el mundo me respeta. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Quizás espero que, sí, mira, yo no creo que vaya a haber inestabilidad en Estados Unidos internamente por estas cuestiones de los migrantes. No, yo tampoco pienso. Pero donde quizás podría verlo es cuando los estadounidenses caigan en la cuenta de lo que significa haber aprobado la ley de Trump, ¿vale? La ley de la Big Beautiful Bill. Miren, lo que pasa es que quizá ni siquiera vamos a ver una forma reaccionaria del pueblo estadounidense hasta que termine Trump su mandato. La cagada se la va a dejar al que le continúe. Y es ahí donde quizá vamos a ver una implosión, por así decirlo. Bueno, sí, una especie de bastante disgusto por parte de la gente normal. Así como detestan a los Clinton por su cagada De los que sean los económica, 90s. claro, yo creo que con el tiempo a Trump le... Lo van a hacer igual. Sí. En fin, esto sería todo por Ecos Financieros. Listos para acompañarnos. Recuerden que si llegaron hasta aquí, denle like, comenten y compartan. Y si pueden darle la campanita a YouTube para que se avise cuando subimos nuevos videos, no solamente de podcast, también tengo videos ahí en Ecos Financieros de temas monotemáticos que... Donde pues, explicamos muchas cosas de las que les conversamos precisamente aquí en esta versión larga del podcast. ajá, el siguiente video que voy a hacer va a ser hablando sobre los números del Red Pill. O sea, me puse a hacer una investigación de cómo se manejan los números del Red Pill, los precios que cobran por sus cursos, una comparativa con alguien equivalente del más grande latinoamericano impulsor de este movimiento y ver si son precios que valen la pena pagar y por qué funciona su modelo de negocios. Todo desde una óptica que un asesor financiero, economista y contador como yo puede darles. Esto sería todo, nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Álvaro Ávila, me acompañó Mari Carmen Rojas. Esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por quedarse hasta el final del podcast y nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.